Nuevamente estamos aquí en este ministerio ID y el propósito es llevar estos talleres a pastores, diáconos, líderes de iglesia y poder también llevar las buenas nuevas de salvación, el cual es el propósito de la iglesia. En esta hora quiero compartir un tema de suma importancia. Es la obra del Espíritu Santo en la evangelización. La doctrina del Espíritu Santo es muy amplia, es muy extensa. Su obra es demasiado importante para nosotros y para el pueblo cristiano. Pero hay que enfocarnos en esta ocasión sobre este poder del Espíritu Santo en lo que es la evangelización. No podemos rechazar la experiencia, no podemos rechazar lo que aconteció en Hechos capítulo número 2, sino cuál fue el resultado de la experiencia, cuál fue lo que siguió después de la experiencia. Hechos 1:8 nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El tema en este momento es poder en el creyente en la evangelización. Y cuando hablamos de poder, estamos hablando sobre el Espíritu Santo. Y por lo menos tengo 2 puntos a tratar con ustedes. El número 1 es constante movimiento y número 2, actividades con pasión. Vamos a entrar de lleno en el primer punto. Constante movimiento. ¿Qué trajo esa experiencia de los 120 en el aposento alto en Hechos 2? ¿Qué trajo? Trajo un constante movimiento de la iglesia. Lo que sucedió en la iglesia fue para expander. Y mire lo que el original dice sobre el poder en Hechos capítulo 1 y verso 8. ¿Qué significa poder en el original? Dinamita, explosión. Eso fue lo que sucedió en esos 120 creyentes que estaban ahí orando, buscando el rostro del Señor, ayunando, estaba a los pies de los apóstoles recibiendo palabra. Sucedió algo maravilloso en ellos. Estos creyentes ya no fueron igual. Estas personas que recibieron ese viento recio que entró en esa casa, yo veo creyentes sin temor. Veo creyentes con señales, porque dice que las señales les seguían. Ahora nosotros andamos siguiendo las señales en lugar de que las señales nos sigan a nosotros. Creyentes en oración, en comunión unos con otros, en amor. Creyentes liberando. Creyentes con seguridad de que el Espíritu Santo iba a libertad a cualquier persona que estaba cautivo, que estaba poseído inclusive. Creyentes sanando. Hay un estribillo que dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, y no era la sombra de Pedro, sino era el poder del Nazareno. Amados hermanos, estos creyentes eran tremendos para evangelizar. No escatimaban su vida. Evangelizaban por donde ellos iban. Al diablo le salió todo mal. En lugar de que la persecución trajera que se apagara el fuego y que la iglesia se exterminara, fue al revés. Entre más el enemigo perseguía a la iglesia, más compartían a Cristo. Al diablo todas las cosas le salen mal. ¿Qué es lo que viene para estos tiempos? Puede venir persecución antes de que Cristo venga. Las señales se están viendo. Nos hace falta una persecución. Nos hace falta que salgamos fuera de esas 4 paredes. Todo esto en movimiento, hermanos, lo tenemos que hacer en orden. El orden de Hechos 1:8 fue Jerusalén.
el movimiento tiene que ser en mi casa. El primer movimiento es en mi casa, con mi familia. En Judea son mis familiares más cercanos, mis vecinos. En Samaria es mi ciudad, es mi nación. Y hasta lo último de la tierra, que el Señor nos llame a las naciones. Ese es el orden del movimiento. No podemos ser candil de la calle y obscuridad de tu casa, dice por ahí un proverbio. Y yo puedo ver en Pedro como un ejemplo. Yo puedo ver un Pedro antes de Hechos 2 y un Pedro después de Hechos 2. ¿Se acuerdan cómo era Pedro intérprete? Se aventaba, cometía esos errores graves, pero al menos lo intentaba. Hay muchos que ni siquiera lo intentamos como Pedro. Pero cuando hubo la experiencia maravillosa del poder del Espíritu Santo, yo veo a un Pedro diferente. Imagínese usted, 2 sermones, 8,000 convertidos y se bautizaron. Hoy predicamos 8,000 sermones y se convierten 2, como que no andamos bien. Yo veo a un Pedro con una unción donde Pedro iba. Pedro hacía algo maravilloso, regresaba a Jerusalén y les testificaba cómo también con los gentiles recibían el Espíritu Santo y los gentiles también recibían la palabra de Dios. Yo veo a un Pedro diferente, un mover de Pedro diferente, un Pedro en movimiento. A Dios sea la gloria. Yo quiero eso. Yo quiero ese movimiento en mi vida. Yo quiero que el Señor trabaje en nosotros, en la iglesia, en nosotros como pastores. Siguiendo este mensaje, punto número 2, actividades con pasión. Y me fui al original. Compasión es con, que habla del corazón. Todo nace en el corazón. El Señor te va a enviar lluvias de ideas a tu corazón para salir fuera de las 4 paredes. Pero pasión es con todas tus fuerzas, con esmero, con emoción, con expectativa. Y cuando tú lo haces con esa pasión, que sea con todas tus fuerzas, con esmero, con emoción, sin quejarte, sin estar reclamándole al Señor porque aquella iglesia crece y la mía no, con esas emociones que en ocasiones nos traicionan y le reclamamos al Señor y caemos en amargura, en desánimo, en decepción aún de nuestro llamado y dudamos todavía de nuestro llamado. Pero sabes, esto a mí me gusta. Hay que hacerlo con pasión, hay que hacerlo porque el Señor va a respaldar lo que tú hagas. Dios lo va a respaldar. Si Dios lo puso en tu corazón, realízalo. Pide señales y confirmación. Organízalo con excelencia, porque es para el Rey. Forma el equipo. Si tú anuncias la actividad, va a haber 3, 4 hermanos que van a levantar su mano y van a decir: pastor, yo te apoyo. Forma un equipo, aprendamos a delegar. Nosotros, pastores, parecemos pulpos. En ocasiones sí lo vamos a hacer como pulpos, pero si tú haces un llamado, escúchame una cosa, si haces un llamado, va a haber muchos hermanos que te van a seguir. Y no va a ser uno, no van a ser 2, va a ser una multitud que te van a apoyar en las actividades realizadas, que es hacia afuera. Cuidado, precaución con estancarte. Por eso puse el primer punto, movimiento. En mi rancho dice: muévete porque te empiojas, o muévete porque si no se te van a subir las hormigas. En movimiento. Cuidado con estancarte, cuidado con conformarte. No te conformes. Siempre hay algo por qué hacer, siempre hay, y vas a ver fruto. A su tiempo tú vas a ver fruto. Su palabra dice que iremos andando y llorando, llevando la semilla, pero vamos a regresar con regocijo al ver la obra de Dios en el creyente. Cuidado con relajarte, dije, y pide al Espíritu Santo por dónde y qué hacer. Quiero compartirte
con humildad este testimonio. El Señor nos trajo a Reynosa hace aproximadamente 23 años y recibí el pastorado en Reynosa. A los 2 meses recibí un llamado de una pareja, un matrimonio, voy a omitir los nombres, donde ellos nos invitaron a cenar, a mi esposa y a mí, y ellos compartieron el fuego de su corazón de una obra de teatro que se llama Entre el cielo y el infierno. Ellos ya lo habían hecho y parece que fue en la ciudad de Durango. Y cuando compartieron, hermanos, como 5 escenas entre el cielo y el infierno, ¡oh! Mi corazón se encendió un fuego y dije, esto lo tenemos que hacer. Lo que este matrimonio tiene me lo estaban impregnando en mi vida. Y empecé a orar y buscar el rostro del Señor y empezamos a trabajar, a ver este matrimonio. Ahora lo invitamos nosotros. Oye, ¿cómo vamos a hacerle? ¿Cuántos actores? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a presentar? Y dijimos, no lo vamos a presentar en el templo. En el templo no, porque era un templacito como para 90 y bien apretados. Nos fuimos al Teatro Reynosa, un fin de semana, compartirlo. La persona creyente tenía que inclusive boletos para que llevaran a 10 personas nuevas. Oramos antes, ayunamos antes, compramos los boletos, los regalamos y tuvimos un fin de semana glorioso en el Teatro Reynosa. Hubo conversiones, hubo familias salvas, hubo gente que se empezó a convertir a Cristo y por otra parte teníamos un discipulado en la iglesia y el Señor trajo bendición porque el Espíritu Santo nos hizo hacer 2 cosas. Nos empezamos a mover y también empezamos a sentir compasión. Vamos a hacerlo con pasión. Ya no te quejes, pastor. Ya no te quejes, diácono, líder. Hermano, únete a tu pastor y vamos a hacer la obra del Señor. ¿Dónde terminó esta obra de teatro? Terminó saliendo fuera de Reynosa. Nos donaron un autobús. Anduvimos en Matamoros, anduvimos en Ciudad Victoria, anduvimos en Tampico, anduvimos en Laredo y en Monterrey, para la gloria de su nombre. Hermanos, es llevar la gran comisión en la manera en que Dios ponga en tu corazón. Si te vas a vestir de payaso, hazlo bien y hazlo con excelencia. Si vas a presentar mimos en la calle, hazlo con poder, hazlo con excelencia. Si vas a cantar en medio de una calle, hazlo con excelencia, hazlo bien para la gloria de su nombre. Hay una multiforme maneras de llevar el evangelio de Cristo. Conozco un personaje que sabe dibujar y se pone en las plazas y empieza a dibujar y la gente lo empieza a ver y presenta el evangelio nada más dibujando. Hay muchas maneras. Pero finalmente, llevemos a Cristo a las personas que están en angustia, que están en un grito pidiendo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pedro dijo, cree en el Señor Jesucristo y bautízate. Amados hermanos, que estas herramientas les bendiga, les sea de inspiración. Por ahí, póngale ahí me gusta, póngale ahí la campanita, suscríbase y compártalo con alguien más. Pastores, si usted desea que vayamos un fin de semana a su iglesia, comuníquese, déjenos sus comentarios y con gusto iremos un fin de semana a llevar estos talleres. Dios les bendiga y Dios les guarde.